esta manera, el barrio diplomático de Kabul fue remecido por un atentado en el que han muerto alrededor de 90 personas y unas 400 han quedado heridas. La explosión fue causada por un suicida a bordo de un camión cisterna que tenía más de 1,5 toneladas de explosivos, según la agencia France Press. Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales que quedaron abarrotados, según el gobierno afgano. Entre ellos hay muchas mujeres y niños, además de 4 periodistas de la cadena británica BBC. Entre los muertos también figura un chofer de ese medio de comunicación, un guardia de la embajada alemana y un periodista del canal afgano Tolo. El barrio diplomático era hasta hoy una de las zonas más seguras de la capital afgana. Cerca del epicentro del ataque no solo se ubican embajadas, sino también el Palacio Presidencial, el Ministerio de Defensa y otras entidades importantes. Los talibanes negaron ser autores del atentado y el Estado Islámico no se ha pronunciado hasta el momento, mientras que la agencia de inteligencia afgana acusa a una red yihadista Haqqani aliada de los talibanes. Buenas noches, los saluda Josefina Townsend, bienvenidos a TV Perú Mundo. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿cómo estás? Buenas noches. Tenemos la información sobre este atentado en Kabul que ha provocado serios daños en las embajadas de Francia, Alemania, Japón, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, la India y Bulgaria. Los Estados Unidos condenaron este ataque, mientras que Berlín remarcó que no modificará su determinación de apoyar al gobierno en la estabilización del país. Para el presidente de Afganistán, el atentado de hoy en la capital Kabul es un crimen de guerra. El ataque con camión bomba ha destruido la paz en el mes sagrado del Ramadán y pese a que hasta el momento no se conoce con certeza los autores, el gobierno y la comunidad internacional han hecho un llamado para terminar con el terrorismo y restablecer la seguridad en Afganistán. Entre las embajadas afectadas está la de Alemania. Los operarios de limpieza salieron momentos después del ataque a ordenar y recoger los escombros en los exteriores de la sede diplomática. Desde Nuremberg, la canciller alemana Angela Merkel expresó su horror ante lo ocurrido. En momentos como estos, nos resulta una vez más claro que el terrorismo no conoce fronteras. Nos ataca a todos, ya sea en Manchester o Berlín, París, Estambul, San Petersburgo u hoy en Kabul. Estamos unidos a través de todas las fronteras en nuestro horror y nuestra tristeza, pero también en nuestra determinación. Varios de los empleados de la embajada alemana también resultaron heridos y un guardia de seguridad murió, según reportó el ministro de Exteriores alemán Sigmar Gabriel. Pekín se sumó a las condenas internacionales señalando que el gobierno chino se opone a todas las formas de terrorismo y está dispuesto a trabajar para combatirlo. Entre tanto, representantes de Francia y Turquía señalaron que su personal no sufrió daños en la explosión, pero Ankara está evaluando evacuar a parte de su personal debido a las reparaciones necesarias para dejar operativo nuevamente el edificio de su representación diplomática. Mientras que Amnistía Internacional tildó este hecho de horrible acto de violencia deliberado, que demuestra que el conflicto en ese país se extiende peligrosamente de manera alarmante. Bueno, esta es una guerra que ya lleva más de una década, más de 15 años. Casi 16 años, ¿no? Después de los atentados del 11 de septiembre. Y bueno, y se calcula que el gobierno en Afganistán controla aproximadamente 2/3 del país. Con suerte. Digamos, los cálculos son tentativos, ¿no? Pero el cálculo más reciente es que el movimiento talibán, que viene, digamos, incrementando su influencia y control territorial desde hace unos años, ya tendría o control o influencia en cerca del 40% del territorio. Y el gobierno tendría, por ejemplo, controlarían o tendrían influencia en casi toda la provincia de Helmand, que es de las más grandes en el sur del país. Y Estados Unidos está contemplando la posibilidad de enviar más tropas al país. Yo sigo teniendo dudas de que eso vaya a hacer alguna diferencia, porque hay dos antecedentes clarísimos. El año 2003 Estados Unidos invade Irak, logra un triunfo decisivo en el ámbito convencional, pero poco tiempo después se inicia una insurgencia contra la ocupación americana, que a su vez provoca luego parte de esa insurgencia una guerra civil, porque son grupos yihadistas atacando también a chiitas
musulmanes en teoría como ellos, que provocan, reitero, una guerra civil. El año 2007 se da lo que Estados Unidos llama the surge, o sea, un incremento significativo, unas 20.000 soldados, además de una política de tratar de cooptar a los liderazgos tribales que hasta ese momento eran aliados de Al-Qaeda. Ese incremento de tropas estabiliza la situación mientras las tropas están presentes. Pero luego las tropas son retiradas y sabemos lo que pasa con Irak. En 2014 incluso surge el Estado Islámico, ¿no? en territorio iraquí. En el caso de Afganistán también hubo un incremento de tropas para revertir una situación que era de pronóstico reservado cuando entra Obama a la presidencia. Y él incrementa las tropas en Afganistán en 30.000 soldados, superando los 100.000, ¿no? Luego los va retirando progresivamente y la situación vuelve a deteriorarse. Y ahora se está hablando de incrementar el número de tropas norteamericanas en 3 a 5.000. La pregunta es, ¿por qué eso va a ser ahora una diferencia que no hizo en el pasado? Sobre todo cuando Obama, cuando menos, quería incrementar tropas de manera temporal para obligar a negociar al talibán, haciéndole ver que no iba a poder lograr su propósito de capturar el poder por la vía de las armas. Y esa es una posibilidad que no se plantea por ahora, al menos el gobierno de Trump. ¿Este grupo nuevo quién es? ¿A quién representa? No es el ISIS. No es nuevo. Lo que pasa es que el Estado Islámico bueno, Al-Qaeda virtualmente ya no existe en Afganistán. El Estado Islámico y, por otro lado, el Talibán son en realidad coaliciones de grupos locales, ¿no? Y el grupo local más importante desde hace más de una década es una coalición liderada por una familia en buena medida de apellido Haqqani, ¿no? Que serían los que han cometido ese atentado. A ellos se les atribuye esto. Afganistán, el gobierno afgano les atribuye vínculos con la inteligencia militar pakistaní. El gobierno pakistaní niega esos vínculos, pero la inteligencia estadounidense tiende a coincidir en que habrían vínculos de ese tipo. Recordemos, por ejemplo, que Osama Bin Laden estaba oculto cerca a una base militar pakistaní en territorio de ese país. Y claro, es un grupo aliado del Talibán, pero aliado, no está sometido a un mando jerárquico y por ende puede actuar de manera independiente, y por eso el Talibán se ha apresurado en indicar que ellos no fueron los autores de este atentado. Si hubiera sido el Estado Islámico incluso reivindica acciones que no hizo. Claro, los lobos solitarios. Claro. Ahora, no es nuevo entonces, pero digo, lo habrían reivindicado. Claro, pero no ha cometido nunca un atentado de esta magnitud, Haqqani. No, y al menos no en Kabul, ¿no? Corazón del poder en Kabul. Exacto. Y en todo caso, tiene sentido porque ellos no son tan proclives a hacer reivindicaciones. Como ellos básicamente son, digamos, armas de alquiler, son aliados de quien les ofrezca mejores términos, no están tan preocupados por reivindicar políticamente sus acciones. Entonces, el hecho de que no haya habido reivindicación por parte del Estado Islámico, que reitero, reivindica incluso acciones que no ordenó, y por otro lado haya habido una negación explícita de los talibanes, grupo que habitualmente reivindica sus acciones y no es usual que se apresure en decir que no fue el autor de una acción, sugiere que lo más probable es que sea el grupo de Haqqani. Pasamos ahora a nuestra región, a la preocupación por la situación en Venezuela que fue abordada hoy en la sesión de la Asamblea de Cancilleres en Washington, en la sede de la OEA. Hubo participaciones sobre este caso. Tenemos algunas de las declaraciones de los cancilleres que estuvieron ahí. Colombia, por ejemplo, consideró negativa la convocatoria a una constituyente y en eso casi hubo consenso para la cohesión de Venezuela. México se refirió a la responsabilidad de la comunidad hemisférica y Bolivia protestó por la supuesta injerencia de la OEA en Venezuela, una posición que fue parecida a la de Nicaragua. Veamos. Consideramos que el proceso de convocatoria de la Asamblea Constituyente en este momento es negativo para el país. La constituyente debe obedecer a una Venezuela recobrar su estabilidad. Porque México está convencido que la construcción de una solución negociada a esta crisis debe venir de los propios venezolanos.
Lamentablemente, las acciones agresivas e intervencionistas del secretario general han llevado a la OEA a convertirse en un espacio de confrontación contra un Estado miembro, alejándola de su función principal como facilitador, mediador y foro de diálogo político en los momentos de dificultad que atraviesan nuestros países. El canciller peruano también tuvo una participación. Aquí tenemos algunos de los párrafos sobre lo que dijo hoy en la Asamblea de los cancilleres en la OEA. El progresivo deterioro de la institucionalidad democrática en Venezuela ha llegado a un punto de quiebre graficado por la creación de una asamblea constituyente paralela al orden constitucional vigente. Ricardo Luna, canciller de la República del Perú. Otro párrafo más, el Perú considera conveniente establecer un grupo de contacto representativo de conformación equilibrada. Ese esfuerzo debe tener en cuenta establecimiento de un calendario electoral, garantías para la efectiva independencia de poderes, inmediata liberación de los detenidos por razones políticas y la atención prioritaria a la situación humanitaria. Bueno, esta fue la posición mayoritaria, ¿no? Porque, bueno, salvo Nicaragua y Bolivia, que respaldaron al régimen de Nicolás Maduro, y Venezuela, que está ausente porque se ha autoexcluido de la OEA, la gran mayoría se pronunció en esos términos y en contra de convocar esta Asamblea Constituyente. Sí, pero no una mayoría calificada, que es lo que se requeriría para una decisión en esos términos. Pero aún no han votado. No, pero a juzgar por los pronunciamientos no habría una mayoría calificada de 2/3, que sería lo que se requeriría para aprobar la declaración. Estamos hablando de 23 votos. O sea, sobre un total de 34. Sí hay 18 votos, como, o sea, en otras palabras, mitad más uno, pero no hay mayoría calificada de 2/3, ¿no? Sí habría mayoría calificada de 2/3 para un pronunciamiento bastante más limitado que aquel que están promoviendo gobiernos como el peruano, ¿no? Porque la posición de gobiernos como el del Perú, 18 aproximadamente, una mayoría, pero no de 2/3, es básicamente no a la Asamblea Constituyente, elecciones generales en un plazo lo más pronto posible, liberación de presos políticos, aceptar que hay una crisis humanitaria y por ende abrir un canal de asistencia humanitaria, condiciones ninguna de las cuales acepta el gobierno venezolano, pero que lamentablemente tampoco logran el consenso necesario para una declaración de la OEA. El punto es que de cualquier modo, ¿por qué, por ejemplo, no es una reunión invocada o convocada, invocando, digamos, la Carta Democrática Interamericana? Porque la sanción máxima que prevé la Carta Democrática Interamericana por una mayoría de 2/3 es la separación del país infractor del órgano. Ya se separó. Y eso, claro, no tiene mayor efecto disuasivo sobre un gobierno como el venezolano que quiere retirarse totalmente del organismo. Claro. Ahora fue interesante escuchar también al canciller mexicano, ¿no? Porque había habido un intercambio de tweets y de críticas y él decir, bueno, sí, nosotros tenemos mucho que mejorar, pero estamos abiertos al mundo en ese sentido. También la canciller argentina, ¿no? Hablando de que no solamente compartíamos una región geográfica, sino una serie de valores, ¿no? Sí, ahora, yo creo que hay críticas válidas al estatus de la democracia en México. Hay ejemplos palmarios de autoritarismo subnacional, como el caso del exgobernador Duarte en Veracruz, que mandaba asesinar a sus opositores políticos, además de saquear el erario del Estado. El gobierno central no hace lo necesario para proteger a los periodistas en el ejercicio de su función, que son asesinados, digamos, a razón de más de 100 en lo que va del siglo. Pero el tema es que ese no era un punto de agenda en la convocatoria. Venezuela es libre de pedir que se convoque una reunión para estudiar ese tipo de temas. En esta ocasión, de lo que se hablaba era de Venezuela, y todos los Estados miembros no tienen que tener autoridad moral, como indicó uno puede discutir si la tienen o no, pero no requieren tener autoridad moral a criterio del gobierno venezolano para ejercer sus derechos de acuerdo a los estatutos de la OEA. Entonces, al margen de si el gobierno venezolano tenía razón, era irrelevante la mención. Con cánticos en contra del régimen chavista, decenas de venezolanos se congregaron en el frontis de la sede de la OEA en Washington para exigir que se condene al gobierno de Nicolás Maduro en el marco de la reunión de consulta de cancilleres que concentra 33 miembros de la organización. Entre las demandas de los manifestantes está el buscar una solución a la violencia, la represión contra la oposición y la libertad de los presos políticos.
Mientras tanto, en Caracas, la represión se concentró hoy contra la marcha convocada por opositores hacia la Cancillería. Al mismo tiempo, el Tribunal Supremo de Justicia aprobó la convocatoria sin referendo de la Asamblea Constituyente. Venezuela le habla al mundo. Es la nueva marcha que forma parte de la agenda de protestas contra el gobierno. Manifestantes de la oposición se encaminaron hacia la sede de la Cancillería en el centro de Caracas. Desde las instalaciones de la base aérea La Carlota, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana dispararon bombas lacrimógenas y perdigones hacia los activistas que se encontraban en la autopista Francisco Fajardo. Al ser reprimidos, los manifestantes comenzaron a huir hacia las vías alternas con dirección a la Plaza Altamira. Las tanquetas, sin embargo, no estuvieron presentes en la marcha chavista en apoyo a la Constituyente y contra la OEA, que a diferencia de la opositora, transcurrió sin sobresaltos y a la que no faltaron los principales dirigentes del régimen. Diosdado Cabello, presidente del oficialista PSV, tildó a la Fiscalía de ser cómplice por supuestamente apoyar la impunidad y la violencia en las protestas antigubernamentales. Cuando la Fiscalía no actúa, se hacen los locos cuando incendian y le prenden fuego a una persona y dice que es un video manipulado, viendo las caras, cuando no actúa, cuando linchan a una persona en el estado Lara y se ven las caras de los que andaban allí, que está muy claro que está siendo cómplice y no solo está siendo cómplice de los asesinatos, sino que comulga con esos asesinatos. Que tenga que desertar, se los regalamos a la oposición con lacito y todo, si quieren. Le ponemos un lacito y se los mandamos para allá. Nosotros no queremos traidores. Mientras el oficialismo da forma a las próximas elecciones para la Constituyente, la oposición, representada en la Mesa de la Unidad Democrática, confirmó hoy que no presentará candidatos. Que cualquier participación en dicho proceso es un acto de complicidad con partícipe del fraude, del golpe de Estado, de la represión y los asesinatos a los venezolanos que han caído en las protestas pacíficas. Pero no solo la MUD no respalda a la Constituyente. William Ojeda, dirigente oficialista del partido MIN Unidad, informó que tampoco aprueba la forma como se lleva a cabo el proceso. Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia cerró cualquier posibilidad de una consulta previa al validar la convocatoria a la Constituyente sin referendo. El presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, calificó de golpe de Estado la convocatoria de una asamblea constituyente que impulsa el gobierno de Nicolás Maduro. Las palabras llegan luego a una reunión con el titular de la Asamblea Nacional Venezolana, Julio Borges, quien advirtió antes que el chavismo buscaría reformular la Constitución de 1999 con el fin de diseñar un Estado igual al de Cuba. Vemos el llamado a una asamblea constituyente como un nuevo golpe de Estado, con el único objetivo de consolidar ese régimen autoritario. Esta propuesta es equivocada, inconstitucional, fraudulenta y viola los principios fundamentales de igualdad política. Bueno, escuchándolo suena bastante fuerte lo que ha dicho, un golpe de Estado, esta convocatoria de Asamblea Constituyente, quizás más fuerte el documento que pueda salir de la OEA. No, sin duda. El tema, sin embargo, es que en estos asuntos el Parlamento Europeo no toma decisiones, ¿no? Puede, como de hecho hizo el presidente de la Eurocámara, puede sugerir como sanciones, pero finalmente es el Consejo Europeo, el ente que reúne a los gobiernos de la Unión Europea, el que tendría que tomar una decisión en esa materia, no la toma el Parlamento Europeo. Rusia también se pronunció contra las protestas contra el gobierno en Venezuela. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, calificó de actos de naturaleza agresiva las recientes manifestaciones que a su parecer podrían desembocar en una catástrofe a la vista de las decenas de muertos. Estamos convencidos de que el diálogo constructivo entre el gobierno y la oposición de Venezuela con mediación internacional es la mejor forma de impedir el estallido de una guerra, dijo la portavoz de Relaciones Exteriores de Rusia.
Bueno, y aquí parece que es nuevamente Rusia tratando de tener siempre un papel protagónico en los temas internacionales, ¿no? Pero lo que llama la atención es que aquí ya no hay, digamos, un frente de los países socialistas a los que podría representar Rusia, porque no es ya la Unión Soviética, ni mucho menos. Bueno, acá lo que une a Venezuela y Rusia es, digamos, la oposición al poderío estadounidense en esta como en virtualmente cualquier otra región del mundo, ¿no? Rusia está enfrentado a Estados Unidos en temas como el de Siria o el de Ucrania. Venezuela está enfrentado a Estados Unidos por el tema del estatus de la democracia en ese país. Eso es un elemento que los une. ¿Económicos, temas económicos también? Sí, Venezuela es probablemente el principal importador de armamento ruso en América Latina y el Caribe. También hay inversiones rusas en petróleo, en la industria petrolera venezolana. Ahora, el tema, sin embargo, es que es un pronunciamiento unilateral, ¿no? Bueno, podría decirse lo mismo de los pronunciamientos contra el gobierno, pero este es un pronunciamiento particularmente desbalanceado, ¿no? Porque habla de la agresividad de las manifestaciones. Yo aquí en este programa he dicho que sí ha habido claramente violencia de parte de los manifestantes y he sido criticado en redes sociales por eso, pero la propia fiscal general de Venezuela, parte del actual gobierno, ha dicho explícitamente que la mayoría de las muertes fueron ocasionadas por las fuerzas del orden, no por los manifestantes. Y el origen de las manifestaciones son acciones del gobierno que son claramente inconstitucionales, hecho frente al cual tampoco se pronuncia el gobierno ruso. Y hay fuerzas totalmente desproporcionadas entre los dos grupos, ¿no? Una pausa y al volver. Donald Trump evalúa la permanencia de Estados Unidos en el Acuerdo de París. Estamos ya vía Skype con el director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti. Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Josefina. Gustavo, mañana ya llega el inminente junio, ya es mañana. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a cambiar en el caso Lavajato en lo que se refiere a la investigación de la corrupción en nuestro país? En forma que no va a ser, hasta donde entiendo, ni brusca ni instantánea, va a llegar durante varios días, quizá a lo largo del mes, documentación que es la que pertenece a las diversas acciones judiciales, especialmente las delaciones premiadas que se han llevado a cabo en Brasil y que tienen que ver con el Perú. Delaciones premiadas en las que se menciona al Perú y que han sido básicamente separadas, seleccionadas, porque esto es algo que se está haciendo con toda América Latina, uno a la vez o en forma simultánea, y va a llegar este material. Ahora, a diferencia de lo que se pensaba antes, esto no va a ser hecho a la brasileña, en el sentido de poner en forma abierta, abrir al público la información. Hasta donde entiendo se va a entregar a las fiscalías para que las fiscalías definan cómo lo manejan. Ahora, el Perú ha firmado un acuerdo que se llama de leniencia con las autoridades judiciales brasileñas. ¿De qué manera eso beneficia la investigación en este país, en nuestro país? Hasta donde entiendo, y tomando como guía o referencia el acta que publiqué en IDL Reporteros respecto del interrogatorio que hicieron a Marcelo Odebrecht en Curitiba, los acuerdos consisten en aceptar aquellos arreglos a que se llegó en Brasil dentro de los procesos de delación premiada y que han significado reducción de pena, leniencia y en algunos casos liberación de pena. Es decir, hasta donde entiendo y creo que es así, el material que se va a recibir no va a poder significar acciones nuevas
sobre las personas que han declarado que se han sometido a la delación premiada en Brasil y que su testimonio llega al Perú, dado que como consecuencia de ese testimonio en Brasil ha habido un cambio en su estatus penal, ha habido reducción de penas, leniencia, en fin. Por tanto, eso, según los brasileños, debe ser aceptado por los otros países que van a recibir esta información a fin de no hacer un doble juicio, un doble castigo sobre el mismo tema. O sea, ya con esa garantía de no procesar aquí a los que han declarado y se han sometido a estos beneficios en Brasil, llega la información que se esperaba a partir del 1 de junio. ¿Cuándo nos vamos a enterar nosotros, la población, la ciudadanía, de quiénes están siendo nombrados, involucrados en estos casos? No lo sé, y si lo que conocemos sobre la manera en que la Fiscalía ha manejado estas cosas, con un exceso de reserva, me imagino que pasaría mucho tiempo, pero nosotros, quiero decir, y de los reporteros, los periodistas de investigación de la red latinoamericana a la que nosotros pertenecemos, vamos a hacer todo lo posible para que ello se conozca al público cuanto antes. ¿Y en qué momento tiene ya la potestad la Fiscalía peruana de decir, bueno, a partir de ahora yo decido, tengo esta información y la hago pública? Me imagino que podrían hacerlo básicamente el primer día, pero si tú te atienes a los antecedentes, está claro de que eso no va a suceder. ¿Ha habido esta idea de una delación selectiva en el caso, por ejemplo, del exfuncionario de Odebrecht, Barata, Jorge Barata? ¿Puede cambiar eso? ¿Puede llegar más información que complete el panorama que dio Barata inicialmente? Barata buscó de impedir que su delación premiada fuera entregada, se hiciera pública, y sus abogados apelaron ello indicando de que el que se hiciera pública podía representar un peligro para el propio Barata. Sin embargo, esa petición fue desechada, fue desestimada, y en principio debería llegar su delación premiada. Si va a llegar de una vez, si va a demorar más, eso no lo sé. Y una vez de que se la tenga, se podrá ver si es que ha sido una delación lo suficientemente clara, lo suficientemente abarcadora, y si es que ha comprendido por igual a todos los que participaron en hechos de igual naturaleza. A la hora que llegue esta información, también vamos a conocer, o en qué momento se puede llegar a conocer el audio o la transcripción de lo que dijo Marcelo Odebrecht con los fiscales peruanos y que tanta controversia ha causado, sobre todo en las redes. Bueno, digo, lo de las redes tiene poca importancia porque en su mayoría se trataba de trolls. Pero de acuerdo con lo que se quedó, luego de lo que se hizo, la única grabación, que es la que tenía el fiscal brasileño Orlando Martello, va a ser transcrita, va a ser formalizada en un documento judicial, se lo va a traducir y luego va a pasar, acompañado por la grabación y todo, a través de la cooperación internacional de Brasil, que está a cargo del fiscal Vladimir Aras, y va a ser entregado a la cooperación internacional peruana, cuya cabeza es el fiscal Peña Cabrera. ¿Hay alguna idea o tienes algún indicio de cuántas personas, cuántos funcionarios o cuántos políticos pueden haber sido nombrados, involucrados en estas delaciones? No tengo ni idea. Va a ser interesante verlo, y lo que yo supongo es que va a ser más interesante ver lo que falta que lo que hay, con todo el interés que tiene ver y examinar lo que hay. Recuerda que la delación premiada básicamente significa de que el delator debe contestar con verdad a todo lo que se le pregunte, pero no está obligado de contestar a lo que no se le pregunte. Es decir, yo pienso que va a ser muy interesante constatar las omisiones que hay dentro de las delaciones premiadas. De repente me equivoco, pero yo creo que ese va a ser el caso. Y en el caso de tu entrevista con Joseph Maiman, lo que él dice, ¿no? Lo que podría estar dispuesto a decir, ¿no es una invitación a que se pueda acoger o que los fiscales sean un poco más activos si hay una delación premiada en su caso también? ¿Colaboración eficaz?
Bueno, a mi entender está bastante claro lo que Maiman busca. Él ha dicho en varios tonos, pero por supuesto cuidando de ser muy púdico en cuanto a la manera de dominar las cosas. Él ha dicho que va a hablar todo lo que sabe. En cuanto se den las condiciones de no estar siendo acusado por varias fiscalías simultáneamente, de que no se le haya acordado una prisión preventiva sin antes haberlo escuchado, en fin, ese tipo de cosas que son en realidad fácilmente solucionables a nivel fiscal si es que se toma la decisión y la determinación de hacerlo. Una vez que se ha acordado un cierto sistema de leniencia, él ha dicho que va a decir lo que sabe. Y lo que sabe es realmente todo lo que se necesita saber sobre ese caso en concreto. Es decir, sobre cuánto pagó Odebrecht, por qué lo pagó, dónde estuvo ese dinero, cómo se utilizó, cómo llegó finalmente a Costa Rica, por qué razones, quién lo pidió, cómo se utilizó, para qué sirvió. Entonces, yo creo de que en ese sentido va a ser sumamente importante. Muchas gracias, Gustavo, por estar con nosotros en TV Perú Mundo. Bueno, un placer. Hasta luego. Bueno, llega junio mañana. Sí, esperemos que se sepa pronto, ¿no? Más temprano que tarde. Pero va a ser una difusión selectiva probablemente también, ¿no? O filtraciones. Sí, porque no parece obvio que, como decía Gustavo Gorriti, se vaya a abrir, digamos, se vaya a ofrecer toda la información al público de manera pronta, ¿no? Y efectivamente lo que es importante ahí es que la delación premiada en Brasil, como en cualquier parte, ¿no?, implica que tú estás obligado a responder de manera veraz a lo que se te pregunta. Pero si tienes información relevante sobre la comisión de delitos sobre los cuales no se te preguntó, no estás obligado en principio a revelarla. Bueno, y hablando de la información que se viene revelando, hoy apareció en el diario Correo una foto que hasta ahora no se conocía, no sé si la tenemos ahí. La tenemos, ahí está, del expresidente Alan García cuando está en una reunión en el Brasil con el expresidente ahora Lula y con Marcelo Odebrecht en lo que él ha llamado es una reunión protocolar y lo que él dice que es una relación protocolar con el ex jefe de esta empresa que se ha acogido a la delación premiada. Habrá que ver qué más información sale de esa relación protocolar con las delaciones que van a conocerse a partir de mañana. Vamos a Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió este miércoles formular en los próximos días un anuncio sobre el Acuerdo de París relativo al cambio climático en medio de rumores sobre el inminente retiro de Washington. Donald Trump ha confirmado que muy pronto hará pública su decisión sobre la permanencia o retiro del Acuerdo de París sobre el clima. Pese a ello, reportes periodísticos en los Estados Unidos han citado a fuentes anónimas de la Casa Blanca que aseguraron que Washington dejará sus compromisos con el medio ambiente. Retirarse del Acuerdo de París era una de las principales promesas de Donald Trump, porque según él, el calentamiento global es un engaño y una mala decisión sobre el tema podría tener impacto en la economía y el empleo. Precisamente durante la cumbre del Grupo de los 7, Trump se negó a apoyar un acuerdo sobre este asunto, señalando que necesita más tiempo para decidir. En su momento, la canciller alemana Angela Merkel calificó el debate de insatisfactorio. En 2015, 200 países fijaron como objetivo limitar el calentamiento del planeta, reduciendo las emisiones de dióxido de carbono y otras producidas por la quema de combustibles fósiles. En virtud de este pacto, Washington, bajo la administración Obama, se comprometió a reducir sus emisiones en 28% para el año 2025. Si Trump decide sacar a su país del Acuerdo de París, los Estados Unidos entrarán al mismo grupo de Siria y Nicaragua, como los únicos no participantes de este pacto. Bueno, esta es una promesa de campaña explícita de Donald Trump, ¿no? Que una vez que llegó, que ganó las elecciones, dijo lo voy a pensar, pero durante la campaña él insistió en que iba a salirse de este Acuerdo de París y ya las medidas que ha estado tomando para desregularizar algunas de las disposiciones de Barack Obama para proteger el planeta van en ese camino, ¿no? Sí, pero digamos, es una promesa basada en una mentira absoluta, ¿no? Tú puedes decir yo no le creo a los científicos. Lo que no puedes decir es que los científicos no han logrado un consenso en torno al tema del cambio climático. Tenemos por un lado el panel intergubernamental sobre cambio climático
nombrado por Naciones Unidas con la anuencia del gobierno estadounidense, cuyo propósito fundamental era establecer, 1, existe cambio climático, y 2, la industria humana tiene algún impacto en el fenómeno, o sea, es una de sus causas, y el panel intergubernamental en sucesivos informes ha dicho, claro, habla con grados de probabilidad, es un estudio, finalmente son estudios estadísticos, hay un 95% de probabilidad de que exista cambio climático y de que la emisión de gases de efecto invernadero, fundamentalmente dióxido de carbono, sean la causa de ese fenómeno. Virtualmente todo lo demás que sabemos en torno al tema coincide con las conclusiones del panel. Hay gente que se ha encargado de hacer lo mismo que hizo el panel, investigar las conclusiones de miles de investigaciones, o digamos establecer las conclusiones de miles de investigaciones académicas sobre el tema, y virtualmente en un 99% y fracción, más del 99%, coinciden en que el fenómeno es real y que todo parece indicar que la industria humana es la causante. Entonces, negar que ese es el caso es ya mentir de manera ostensible. Y aún así, supongamos que los científicos se equivocan. Está bien, el consenso académico no es infalible, pero tú no puedes, digamos, decir los científicos se equivocan si tú no tienes ningún estudio de tu lado. O sea, no es que tú hayas hecho un estudio alternativo que contradiga a los científicos. Simplemente dices no les creo sin tener ninguna base para afirmarlo. Pero en esa creencia está gran parte del electorado de Donald Trump y del Partido Republicano. Bueno, Además, hay sectores que en realidad no se están pronunciando en torno al tema científico, sino que se les dice, bueno, las políticas que reducirían el cambio climático implican acabar con la industria en la que tú trabajas. Y claro, y Trump promete, además, pero aparte Trump promete una cosa imposible, ¿no? Que es seguir extrayendo carbón y trabajando con carbón y a la vez tener un planeta limpio. Exacto, o sea, digamos, la industria del carbón es la principal víctima potencial de medidas que reduzcan el calentamiento global. La buena noticia es, en primer lugar, no todo en esta materia depende del gobierno federal de los Estados Unidos. Sí. California puede ser una isla. Estados como California, climática, que por sí solo es una de las 10 primeras economías del mundo, han tomado acción en la materia. Ciudades como Nueva York, a través de sus alcaldes, y hay que recordar que las ciudades son la mayor parte de la economía, ¿no? Las grandes ciudades representan la mayor parte de la economía norteamericana, han tomado acción en la materia. Las energías renovables se están volviendo, ya son de hecho algunas de ellas, económicamente rentables. Entonces, son la vía del futuro incluso si no hay medidas gubernamentales en estos temas. En el caso del carbón, los puestos de trabajo en el carbón empiezan a caer cuando la producción de carbón seguía creciendo, sencillamente por robotización o en general por cambio tecnológico que hacía que se pudiera producir más con menos empleados. Eso no es culpa de las medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero en segundo lugar, la producción de carbón hace unos años empezó a caer sencillamente porque hay alternativas más eficientes que el carbón, no es otra la razón. El retiro de Estados Unidos del Acuerdo Climático de París podría ser decepcionante y un mal ejemplo para muchos países emisores. Pese a ello, la Unión Europea ha expresado su disposición a tomar el liderazgo mundial sobre el tema, según informó la Comisión Europea este miércoles, luego de que se difundieran los reportes periodísticos sobre la decisión de que pronto tomaría Donald Trump de salirse de este pacto. Esto fue lo que dijo el comisario de Energía de la Unión. Cuando estuve en la Casa Blanca expliqué que para Europa no hay plan B, porque no existe el planeta B. Estamos claramente convencidos de que esto es muy importante para el planeta, para el futuro de la humanidad, y creo que hemos demostrado claramente en Europa que la transición energética, el uso de tecnologías más limpias y la producción de energía a partir de energía renovable tiene claramente sentido comercial. Creo que la comunidad de negocios en los Estados Unidos debe entender eso cada vez más. Y lo último desde Washington, informa CNN en español, última hora, suspenden por consenso sesión extraordinaria de la OEA sobre Venezuela y lo que decíamos, bueno, estarán buscando pues una resolución por consenso. Sí, y sobre todo que obtenga la mayoría calificada de 2/3. Una pausa y al volver. Rusia vuelve a atacar con misiles al Estado Islámico en Siria, además. La NASA prepara la primera misión espacial hacia el Sol.
más de una semana de las elecciones generales en el Reino Unido, el partido de la primera ministra Theresa May aún lidera las encuestas, pero presenta una tendencia descendiente que podría terminar dejando a los conservadores sin su actual mayoría absoluta en el Parlamento. Más que aplausos va a necesitar Theresa May para revertir la tendencia descendente que fue confirmada por la última encuesta elaborada por la firma YouGov para el diario The Times. Según la firma, el Partido Conservador, liderado por la primera ministra británica, ha perdido un punto porcentual respecto a un sondeo anterior realizado el 18 y 19 de mayo, y con ello la posibilidad de obtener una mayoría absoluta. Mientras que el Partido Laborista, encabezado por el opositor Jeremy Corbyn, recupera terreno y amenaza con alcanzar a May, cuya diferencia se ha reducido en 9 puntos. Cercada por las críticas tras no participar en un debate televisado organizado por la cadena BBC, May indicó que prefiere no perder el tiempo en espacios donde los políticos pelean entre sí. Creo que los debates en donde los políticos se pelean entre sí no favorecen el proceso electoral. Yo creo que la campaña electoral significa salir y reunirse con los votantes y escucharlos directamente. El líder de los liberaldemócratas, Tim Farron, aún se muestra entusiasta con remontar en las preferencias, pese a que los sondeos no lo acompañan. Con ese objetivo, propuso un nuevo referéndum para que la ciudadanía se pronuncie en torno al Brexit. Además, emplazó a May a pronunciarse sobre el tema. La verdadera pregunta es, ¿dónde está la primera ministra? Ella convocó a estas elecciones para convencerse a sí misma y al Partido Conservador. Y al mismo tiempo, ella tiene miedo de debatir con nosotros. Theresa, no es demasiado tarde para cambiar de opinión sobre el Brexit. Mientras que la campaña de May se muestra en declive, en las redes sociales, un videoclip llamado Liar Liar, que al español se traduce como Mentirosa Mentirosa, se ha vuelto viral al criticar la gestión de la primera ministra. El tema fue publicado a solo 8 días de la elección del 8 de junio. Bueno, no deja de sorprender el Reino Unido, ¿no? Porque ahora, después del Brexit, que fue sorprendente, ahora está Jeremy Corbyn, a quien casi parecía ya un cadáver político que de repente está resucitando y con fuerza. Sí, ninguna encuesta todavía lo pone la diferencia entre ella y él, bueno, entre los partidos, el conservador y el laborista, dentro del margen de error. O sea, en otras palabras, si las elecciones fueran mañana y las encuestas estuvieran acertadas, ella va a ganar, el Partido Conservador ganaría. Lo que sí ya está ocurriendo es que ya hay encuestas que indican que el Partido Conservador ganaría sin tener mayoría parlamentaria. Eso sería una derrota, porque estás dejando una situación de mayoría parlamentaria, de 17 bancas, y que querías incrementar, quería tener una mayoría más holgada por una situación en la que probablemente ya ni siquiera tengan mayoría parlamentaria. Van a seguir siendo la primera fuerza electoral, pero sin mayoría propia, y probablemente tengan que hacer alianzas para gobernar, y ahí podría gobernar el Partido Laborista si logra hacer alianzas, y el Partido Laborista tiene mayores posibilidades de hacer alianzas. Sí. La otra cosa interesante es que está volviendo el bipartidismo, ¿no? Sí. Por primera vez en 30, 40 años, los dos principales partidos van a obtener una votación, a jugar por las encuestas, cercana al 80%. Parece que ha sido decisiva en esta pérdida de votos de Theresa May, una entrevista que han tenido con una periodista, los más representativos de la BBC, y además marchas y contramarchas que le están haciendo perder sobre todo su base importante, gente mayor. Pero además marchas y contramarchas que niega de manera absolutamente inverosímil. Sí. Ella dijo que no iba a convocar una elección anticipada, la convocó. Su manifiesto básicamente establecía la posibilidad de que jubilados perdieran su casa, vivienda, claro, para tener que cubrir sus gastos médicos. Ahora no solo cambiaron el manifiesto, sino que dicen que el manifiesto original nunca dijo eso. Sí. Entonces, la idea de que ella es, ¿cuál era la frase? Algo así como estable y fuerte. Sí. Bueno, no es tan estable ni tan confiable como candidata. Como su frase que decía Brexit significa Brexit, y le explicaba que... Nunca había habido algo parecido al Brexit, luego entonces... ¿Qué significa? Era una tautología hueca. No estaba en el diccionario. Sí. Rusia disparó varios misiles de crucero desde un submarino y una fragata situadas en el mar Mediterráneo contra objetivos del Estado Islámico cerca de Palmira, en Siria. El último ataque ruso con misiles contra los yihadistas había sido en noviembre del 2016 desde su portaaviones.
Rusia ha lanzado 4 misiles de crucero desde el Mediterráneo apuntando a objetivos terroristas del Estado Islámico cerca de la ciudad de Palmira. Según informó el Ministerio de Defensa ruso, que compartió estas imágenes con la prensa internacional. Los disparos se realizaron desde la fragata Almirante Esen y el submarino Krasnodar, que destruyeron la maquinaria y militantes yihadistas. Según agencias de noticias rusas, Moscú advirtió a los Estados Unidos, Turquía e Israel de este lanzamiento. En tanto, los combates iraquíes contra el Estado Islámico están cada vez más cerca de la frontera con Siria. Una fuerza chií de Irak, respaldada por Irán, expulsó al yihadismo de diversas aldeas a lo largo del límite con el país gobernado por Bashar al-Assad, en su lucha contra los opositores armados en el conflicto interno que ya lleva más de 6 años. La NASA dio a conocer ese miércoles detalles de su primera y sorprendente misión para acercarse a la atmósfera del Sol, denominada Parker Solar Probe. La Agencia Espacial Estadounidense señaló que este proyecto busca revolucionar la manera de entender a la estrella de nuestro sistema. Para ello lanzarán una sonda resistente al calor y la radiación entre el 31 de julio y el 19 de agosto del 2018, que se acercará a 6 millones de kilómetros de la superficie del Sol, algo nunca hecho hasta este momento. Según la NASA, esta misión entregará información nueva sobre la actividad solar y contribuirá a predecir eventos climáticos del espacio que impactan en nuestro planeta. Al volver, la Mujer Maravilla no podrá llegar a los cines del Líbano. Las autoridades del Líbano prohibieron la exhibición de la película Wonder Woman o La Mujer Maravilla debido a que su protagonista es israelí y sirvió en el ejército de ese país. El veto fue confirmado apenas horas antes del estreno programado este miércoles en Beirut y zanja la controversia desatada en los medios de comunicación y redes sociales del Líbano. La legislación libanesa boicotea productos israelíes y prohíbe a sus ciudadanos viajar a Israel o tener contacto con israelíes. What is this place? Who are you people? We are the bridge. Y como cada fin de mes, les presentamos una síntesis de las noticias más importantes de los últimos 30 días. Al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una asamblea nacional constituyente. ¡La queremos! ¡Ibérica! ¡Que somos! Un objeto como este lo impactó. Hoy la fiscal declaró que Juan Pablo fue asesinado por una bomba lacrimógena. Well, I respect the move, but the entire thing has been a witch hunt. Não renunciarei. Repito. Não renunciarei. Temos deputados federais, mas se continuar assim, temos que parar a guerra. Queda usted constitucional y legalmente posesionado como presidente de los ecuatorianos. Oh my God, what's going on? Oh my God! Hasta aquí el programa. Gracias por acompañarnos. Gracias, Farid. Hasta mañana. Buenas noches.